Bueno, cortamos el otro video, vamos a seguir a continuar explicando lo que estaba diciendo, que era que, muchachos, no siempre se usa los 4 tonos en un tatuaje, en una pieza. La gente cree, las personas que están aprendiendo a tatuar creen que porque ponen 4 tonos en la mesa, creen que van a tener que usar los 4 tonos en todo el tatuaje. Eso es 100% falso. ¿Por qué? Esta zona que está aquí es muy pequeña. Esta zona es muy pequeña. Yo no voy a poder poner aquí en un degradado 4 tonos. Yo haría aquí máximo 2 tonos. Usaría el negro puro y el claro. El negro puro y el claro. Obviamente en forma de péndulo, hacia afuera. Hacia afuera, ¿ya? Pero cuando son espacios bien amplios, como este que está aquí, toda esta zona que está aquí, ahí sí puedo usar los 4 tonos. Usaría el negro, usaría el tono medio, usaría el de 2 gotas y por último el claro por aquí, ¿cierto? Entonces es muy importante, muchachos, que ustedes aprendan eso, porque así evitan meter 4 tonos aquí y saturar mucho y dañar la piel. Entonces ahorita lo vamos a poner en práctica y vamos a estar enviando estos videos al grupo, ¿ya? Vamos a empezar por esta cuerda que está aquí. Como les estaba diciendo, voy a usar 7.5, 1 milímetro, milímetro y medio, saco la aguja y vamos a empezar con el tono más claro. Como esta parte es muy angosta, muy chiquita, no voy a usar los 4 tonos, voy a usar solo 2 tonos. ¿Cuáles son los que voy a usar? El tono más claro y luego meto el tono más oscuro para hacer contraste, ¿ya? Lo voy a hacer y ustedes van a prestar atención. Ya, ustedes tienen que hacer las pasadas que sean necesarias, porque no siempre en la primera va a quedar el tono, pero es muy importante hacerlo superficial para que puedan hacer varias pasadas, ya que si ustedes lo hacen firme, muy fuerte a la primera, van a dañar la piel muy rápido y no van a tener opción a seguir pasando, ¿ya? Recuerden que vamos a hacer 2 tonos. La técnica que estoy usando es del medio péndulo, el péndulo hacia afuera. Otra cosa que deben saber es que siempre tienen que hacer las sombras con el péndulo hacia afuera, pero el péndulo siempre va a ir, vas a alzar la mano siempre vas a tirar la sombra, vas a tirar tu sombra siempre hacia donde está el brillo mayor. ¿Cuál es el brillo mayor? El tono piel, el tono claro, el tono blanco del diseño, ¿ya? Espero que esa parte se haya entendido. Quiero enseñarles en este video y en este tutorial de sombras, porque yo vi en el grupo enviaron algunos de sus trabajos, por eso es bueno que ustedes envíen, que yo puedo saber qué es lo que les hace falta, y en las prácticas de estas que yo hago puedo explicar qué es lo que están fallando. Por ejemplo, yo vi un tatuaje muy bien hecho, estaba bien sombreado, pero estaba todas las sombras claras y el tatuaje no tenía contraste. Entonces en este video les voy a enseñar a hacer el contraste del tatuaje. Aquí recién estamos aplicando el tono más claro.
se dan cuenta, recién estamos aplicando un solo tono y aquí no hay espacio para aplicar 4 tonos, entonces por eso hacemos 2 tonos nada más. Estoy usando el barrido hacia afuera, hacia la zona más clara, que sería el brillo mayor. Entierran y alzan la mano, entierran y alzan la mano, entierran y alzan la mano, entierran y alzan la mano. Esa es la manera en que yo estoy haciendo este trabajo de aquí, este estilo de sombra de aquí. A veces lo hago lento, a veces lo hago más rápido, pero es el mismo movimiento la cual estoy haciendo esta sombra. De esa manera estamos generando un oscuro abajo y un claro arriba, pero nunca tienen que llegar hasta el tope, nunca. Siempre, muchachos, ustedes tienen que dejar un tono de color piel, del piel de la persona, del piel del cliente, siempre. Que nunca se les olvide eso, muchachos. Eso es importantísimo. Si ahorita estoy hablando un poco más despacio es porque mi hijo ya se durmió y no puedo hacer bulla, pero muchachos, nada nos detiene. Recuerden, creo que la máquina hace más bulla que yo, o sea, la aguja en la piel sintética. Tienen que alzar muy bien la mano al final, muchachos, si no, no les va a quedar el degradado. Si ustedes no alzan bien la mano al final no les va a quedar la sombra degradada nunca. Aquí asientan, pero acá hacen más por encima, más superficial. Siempre asiento aquí, pero allá alzo la mano acá, al final alzo la mano y paso superficial la aguja, pero varias veces. Ya, muchachos, ahora cuando ustedes terminen de hacer el tono más claro, ¿verdad? Esto de aquí es el tono más claro que yo tengo, el de 2 gotitas. Con el de 2 gotitas hicimos un degradado en sombras alzando la mano, con puro movimiento de la mano. Asentamos acá, aflojamos arriba. Ahora lo que vamos a hacer es a coger el tono más oscuro, que es el negro puro. Y eso es lo que yo les decía, muchachos, que ustedes tienen un buen resultado, pero no tienen un buen contraste. Eso hará que el tatuaje se vea plano, y aparte de que se vea plano, con los años no va a durar. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a tirar un negro puro en las zonas más fuertes. Siempre, en todas las zonas de las esquinas sale el lado más oscuro. Entonces en esa parte vamos a oscurecer un poco. ¿Cómo tengo que hacer para oscurecer bien? Igual, de la misma manera, haciendo un barrido hacia afuera,
pero recuerden que no pueden pasarse ni tocar la zona más clara, no pueden tocar el tono claro. Si se dan cuenta, el tatuaje con esas sombras más oscuras al final va a coger más profundidad, y aparte de que coja más profundidad, el brillo se va a ver mucho más claro. Entonces, a ver, repito, con el contraste bien hecho vamos a tener más profundidad, y aparte de eso el brillo se va a ver mucho más claro. Ese tatuaje va a curar súper bien, va a durar muchos años. Esa es otra que también les quiero enseñar, muchachos. Yo no lavo mi aguja, yo con la misma aguja me sumerjo en los otros tonos. Yo no tengo el vaso que lavan la aguja cada rato, yo no uso eso. Yo de un tono salto al otro, siempre y cuando se acabe todo el tono que tengo aquí. No sé si me hice entender eso. Eso es importantísimo. Entre un tono y el otro tono hay un tono medio. Cuando toco un tono y después el otro, yo sé que estoy preparando un tono medio para usarlo. Bien, vamos. Acaban de darse cuenta cómo nosotros podemos hacer un buen degradado de sombras aquí con contraste, brillo, solamente con 2 tonos. Ahora vamos a hacer aquí la flor, no, las hojas primero. Vamos a aprender a hacer las hojas, ¿ya? Siempre en unas hojas, recuerden que esto tiene puntillismo, pero nosotros no vamos a hacer puntillismo, nosotros vamos a hacer sombras pulidas, ¿ya? Entonces, para hacer sombras pulidas, ustedes tienen que darse cuenta que las hojas o cualquier cosa siempre tiene un lugar más oscuro y un lugar más claro. En su imagen y en su diseño, ustedes tienen que identificar cuál es la zona más oscura y cuál es la zona más clara. Entonces vamos a coger el tono primero, el de 2 gotitas. El de 2 gotitas y el resto agua. Con ese primer tono vamos a abrir la piel, vamos a abrir tono y vamos a hacer la base de nuestra sombra. Ahora, otra cosa que les quiero enseñar en las sombras es que siempre ustedes tienen que iniciar del tono más claro y ir oscureciendo. ¿Por qué, muchachos? Porque si ustedes hacen del tono más oscuro de primero, que sí se puede hacer, pero eso necesita experiencia, no para estar iniciando haciendo eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se pasan de la intensidad de oscuro de la zona
que tienen que poner oscuro y se pasan, ya no van a poder aclararlo. Entonces si ustedes lo aclaran primero y van oscureciendo de a poco hasta donde el diseño les pide. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, en esta de aquí abajo, la parte más clara es la de abajo y la parte más oscura es la de arriba. Pero en las dos partes hay un degradado. Entonces empezamos. Circulitos y hacia afuera, circulitos y hacia afuera. Es una de las técnicas. Circulitos y hacia afuera. Circulitos y hacia afuera es una técnica. La otra técnica, no sé si se vio. Bueno, aquí. Circulitos y hacia afuera. Circulitos y hacia afuera. Es lo que yo hago. Pero también hay otra que es el barrido, el que hicimos acá mismo. Que es hacia afuera. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a hacer aquí. Entonces empezamos con eso primero, ¿ya? Recuerden que siempre hacia donde va el brillo ustedes tienen que alzar la mano. De esta manera es como yo hago las sombras en todos mis trabajos. Cojo el tono de 2 gotitas y en la zona más oscura hago circulitos como que relleno y después alzo la mano. En la zona más oscura, muchachos, hacemos como circulitos, como que estoy rellenando, pero es superficial, y luego alzo la mano. ¿Sí ven? Y de esa manera yo estoy generando una sombra súper clara con un poquito de contraste abajo. Le voy dando forma y yo uso la máquina completa y de lado, completa y de lado. Solo de esas dos maneras la uso. ¿Ya? Tengo un buen contraste aquí y un buen degradado en sombra. Ahora, la parte que está arriba de esta hoja es más oscura. Entonces vamos a usar el tono medio, 50% de negro y 50% de agua. Con eso haremos el último tono de más afuera. Así mismo, empujando, alzando la mano al final. Siempre, muchachos, alzando la mano al final. Besa, guafro, que no se estaba viendo, muchachos. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Con el tono del 50% de negro y 50% de agua, vamos a hacer la hoja de arriba. Esta hoja de aquí, la vamos a hacer con ese tono, desde la mitad hacia afuera, pero con la misma técnica, con el péndulo hacia afuera y llegando al brillo mayor, que es aquí adelante. Alzando la mano siempre, muchachos, siempre terminan alzando la mano, siempre. Ahora, como yo les voy a enseñar algo también importante, como yo de aquí en la esquina voy a hacer contraste hacia afuera, yo no termino aquí así bien fuerte, sino que hago el péndulo así. Miren, les voy a explicar mejor para que entiendan. Aquí entra la aguja, pero acá sale y acá sale. O sea, aquí entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Es lo que hago con este tono, miren. Genero sombra acá y genero sombra acá. ¿Por qué hago esto? Porque luego esa sombra que queda acá barrida con el negro puro se va a unir y se va a unir con un degradado, ¿ok? Por ejemplo, le hacemos un poco más. ¿Ya? Ahí tenemos ya hecho esa sombra y vamos a coger el negro puro y con el negro puro acá vamos a hacer tipo relleno como les enseñé acá.
relleno, circulitos y empiezo a alzar la mano al final. Compacto estos dos tonos que puse, ¿ya? Volvemos, cogemos negro puro, hacemos relleno, y compacto los dos tonos que puse. Vuelvo a coger tono claro y completo. Pero hay cosas que ya se tatúan superficiales. O sea, ya cuando yo estoy poniendo el tono claro de vuelta, yo ya no afirmo mi máquina, sino que hago muy suave, lo hago muy suave. O sea, como raspo la piel. ¿Entienden? Y de esa manera nosotros ya tenemos una hojita hecha, que no sé si se está viendo completo, que creo que estoy fallando con la cámara o no, pero ahí está, tenemos una hojita completa ya. ¿Sí ven? Vamos a continuar con otra. Voy a continuar con otra para ir avanzando, ¿ya? Como ya se los expliqué, voy a hacerlas rápido, como en antes hicimos la línea, para no hacer muy largo el video, ¿ya? Cogemos tono medio y empezamos. Negro puro, relleno, y alzo la mano. Negro puro, relleno, y alzo la mano. Vuelvo a limpiar y complemento con tono claro todo. Complemento con tono claro todo. Abajo es más claro que arriba, pero no toca los filos, entonces cojo el de 2 gotitas y empiezo. No lo sé. Lo más importante de las sombras, muchachos, siempre va a ser Lo más importante de la sombra siempre va a ser que ustedes dejen los brillos que sean necesarios. Los brillos que no llevan tinta, lo que es solamente tono de piel, nada más. Por ejemplo, el filo de aquí y la punta de acá. Está mal. Bueno, muchachos, como les iba diciendo, vamos avanzando ya 2 hojitas. Voy a hacer el resto rápido porque ya les expliqué cómo es, así que pues, y pueden quedarse en el video viendo cómo lo hago. Si se dan cuenta, yo a veces hago
uso de todas las maneras. Yo, por ejemplo, a veces empiezo así, pero luego para complementar empiezo a hacer círculos, pero siempre acá alzo la mano. Así haga círculos o así haga así, siempre acá alzo la mano. Si se dan cuenta, es de la manera que yo lo hago. Igualmente acá. No, espero que se esté viendo en el video bien. No sé si se esté viendo bien, pero estoy tratando de explicar lo mejor posible para que entiendan el truco de la sombra. ¿Ya? Entonces siempre tienen que hacer primero el tono claro, como lo estoy haciendo ahorita. Pero yo estoy haciendo el tono claro primero, ¿sí ven? Ya, acá ya hice el tono medio, que es el tono del 50%. Ponemos así, ya saben, el roce es en el centro, pero afuera acá alzamos y atrás alzamos. Eso es así. De esa manera podríamos hacer unir dos tonos con un degradado más pulido. Entonces ahorita vamos a aplicar el negro puro y se van a dar cuenta. Como les estaba diciendo delante en la línea, hay veces que yo marco aquí y yo siento que como ya lo hice, ya en piel real hubiera quedado 100%, pero en piel sintética es distinto, entonces tengo que estar haciendo varias pasadas. Pero como pueden ver, muchachos, yo ya tengo aquí hecho 3 hojitas y bueno, y un pedazo de la sola con tono negro, relleno, tono medio y claro, tono claro. A lo que yo me refiero cuando les digo que el tatuaje tiene que estar con buen contraste es a las zonas más oscuras y dejando muy bien los brillos. Los brillos es el tono claro, el tono piel, donde no va tinta. Es muy importante que aprendan eso, muchachos. Espero que se les quede muy bien. Ahora vamos a hacer, en medio de esto lleva una sombra clara, en medio de los puntitos. Y esas sombras, cuando hacemos sombras en algunos círculos, sí tenemos que hacer la forma del círculo. Así. ¿Sí ven? Con el tono más clarito, haciendo en forma de círculo. ¿Sí ven? Y hago varias pasadas, pero siempre alzando la mano y rozando la piel. Alzando la mano y rozando la piel. Vamos a hacer ahora las partes de adentro. Así mismo, con el tono más claro, empezamos a tirar sombras hacia adentro. En este caso la zona más oscura es la línea.
Si se dan cuenta, desde la línea estoy oscureciendo y hacia afuera estoy aclarando. O sea, estoy alzando la mano. Espero que se esté entendiendo, muchachos, ¿ya? Más que todo que estén entendiendo cómo hago la sombra, cómo hago el degradado de las sombras. Ahorita estamos usando el tono más claro. Las personas que están observando bien el video y están aprendiendo de verdad, están prestando atención a lo que yo estoy haciendo, se pueden dar cuenta que todo lo que les dije es lo que estoy haciendo. En los espacios que son muy chiquitos yo uso solo dos tonos, el tono más claro y el tono más oscuro, pero cuando tengo espacio para correr con los 4 tonos, solamente ahí los hago. Vamos avanzando, como pueden ver vamos avanzando mucho aquí con el diseño. Vamos a poner a cargar el cel. Seguimos, muchachos, con el video. Como les iba diciendo, tenemos que usar 2 tonos en las partes pequeñas y angostas para no dañar mucho la piel, que igual pueden hacer un degradado muy bueno con el movimiento de la mano. Vos a ver si te cae el brazo y me lo das. Siempre desde la esquina más oscura salimos hacia el tono claro. Siempre.
Desde la zona más oscura salimos hacia el tono claro. Siempre desde la zona más oscura salimos hacia el tono claro. ¿Ya ven? Y eso que solamente estoy aplicando el tono más claro, el de 2 gotitas, y el resto agua. Ese es el tono que estoy aplicando recién, pero ya se ve degradado. ¿Por qué? Porque uso bien el movimiento de la mano. Usamos muy bien el movimiento de la mano, es muy importante, muchachos. Donde es oscuro asientan y donde es claro alzan la mano. Antes de llegar al tono más claro, obviamente. Entonces, como pueden ver, vamos avanzando en eso. Ya con este termino, hago los bordes y vamos avanzando. ¿Ya ven? Cuando ustedes estén tatuando, tienen que darse cuenta que ustedes no van a mover al cliente. Ustedes no van a mover al cliente, pero sí pueden moverse ustedes y acomodarse ustedes. Yo cuando tatúo siempre me acomodo porque uso la silla con ruedas y me acomodo siempre y cuando yo me sienta seguro para hacer una sombra o una línea, ahí la hago. Vamos avanzando. No sé si se esté viendo bien. Si ya me quedo un poco callado porque ya les acabo de explicar lo que estoy haciendo. Solo ustedes tienen que ya prestar atención. Y ver cómo lo estoy haciendo. Ahora oscurecemos un poquito la parte de aquí. En mi imagen me bota una parte oscura de aquí hacia afuera. Ustedes tienen que guiarse por su imagen y hacer lo que está en su imagen. La imagen me bota una zona oscura aquí. Y es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la parte oscura con tono oscuro porque aquí me bota una profundidad bastante fuerte. Y es lo que estamos haciendo. Para hacer estas partes así tenemos que usar los filos de la aguja, no podemos usar la aguja completa. Recuerda que ya es un espacio muy angosto, tienes que tener mucho cuidado con eso. ¿Ven? Entonces nosotros vamos dando profundidad al tatuaje. Le vamos dando profundidad al tatuaje. Que cosas se vean por debajo y cosas se vean por encima. Es la importancia de usar bien el negro.
que ya hicimos con el tono con el tono de 2 gotas, el tono de 2 gotas que hicimos en las hojas. Entonces vamos a oscurecer los filos. Cogemos negro puro y oscurecemos los filos. Cuando están abiertos los poros, con una sola pasada basta, y eso hace un degradado. Tienen que quedar bien contrastados todas las zonas para que se vea bien mucha profundidad en el tatuaje. Un tatuaje con vida. Cómo quedó. Ven cómo quedó el resultado de la parte del centro. Cómo se ve súper bien. Y está quedando súper bien. ¿Por qué? Porque le estamos dando muy buena profundidad. Estamos dejando tonos en piel y estamos dejando el degradado con tonos claros. Ahorita estamos avanzando las otras que ya no los explico porque ya hicimos lo de acá, o sea, ya saben cómo es. Entonces solo estamos volviendo a hacer, repasando, y ya ustedes saben cuál es el procedimiento, entonces por eso ya no les explico. Lo bueno es que los videos quedan aquí para verlo una y otra vez. Monstruoso, todo esto sí yo le hice like porque sí está monstruoso. Sí, pero no es la cámara, o sea, es como que mucho filtro, solo el filtro. Solo es uno. Yo también uso filtro. Hicimos los tonos claros, muchachos. Ahora vamos a hacer el tono medio, que es el tono que es oscuro, que es 50% negro y 50% agua. Y lo hacemos de la misma manera que en antes. Entonces terminamos de hacer los tonos claros y empezamos siempre después con el tono oscuro. Seguimos.
Perdón, se murió la cámara. Espero que se siga viendo bien, muchachos. Seguimos preparando los tonos más oscuros. Los aplicamos de la misma manera, ¿ven? Los aplicamos de la misma manera, muchachos. La verdad que yo podía haberles enseñado a hacer las sombras en esos circulitos y en esos rectángulos, pero créanme que de esos videos hay muchísimos en internet y no les van a enseñar cómo hacer realmente el tatuaje. No les enseña, no sale realmente cómo se hace el tatuaje. Vuelta, yo elijo un tatuaje porque sé que es mucho mejor para ustedes, desde cero, desde la línea. Entonces van a poder hacerlo igual, practicarlo igual hasta que les salga. Ahora nosotros ya terminamos de hacer todas las hojas, toda la flor, ¿cierto? Entonces vamos a coger y vamos a trabajar en las cosas más pequeñas de la flor, que son esas bolitas que están al lado. Esas simplemente, como son tan pequeñas y no hay espacio para nosotros hacer degradado ahí, hacemos con el negro puro. Lo hago con los filos y alzando la aguja, alzando la mano. Igualmente aquí lo mismo. Ven, muchachos, ahora nosotros sacamos una sombra clara. Vamos a sacar una sombra clara en los filos de aquí. Sacamos una sombra clara hacia este lado y hacia este lado. Igualmente acá. Hacia los dos lados sacamos una sombra muy clara. Esas sí las estoy haciendo en círculos y rápido porque no es muy oscuro, ¿ya? Y superficial, no entierro mucho la aguja en esa parte, no entierro, creo que sí se vio o no se vio, pero bueno, lo que hicimos fue que usamos un tono muy claro para pasar en estas partes de aquí que nos lo pide el diseño, ¿ya? Entonces con eso ya acabamos de terminar lo que es esa flor. Y así es como vamos, muchachos. Ya estuve haciendo aquí las nubes, pero no he estado grabando, muchachos. Pero vuelvo a explicar, cuando hago tonos muy claros, raspo la piel nomás y con los filos de la aguja llego a las esquinas.
Luego afuera ya raspo la piel, no asiento muy fuerte. Y siempre tienen que alzar la mano al final, siempre. Si ven, muchachos, cómo hacemos los tonos claros con un solo tono, luego podemos ir oscureciendo un poco si queremos en las esquinas o en las líneas como están aquí. Si ven, aquí es súper claro, entonces solo raspamos la piel en circulitos con el tono más claro. Y otra cosa, acá no sé si se grabó, pero en las olas de aquí solo usamos negro puro porque el espacio es muy pequeño, entonces hicimos negro puro pero con un movimiento amplio de la mano, sí, de esta manera, llegando muy bien al filo acá abajo, ya. Y así es como vamos avanzando. Ahora nosotros tenemos aquí otra nube que tiene tonos claros por dentro y por fuera ya está un poco más oscuro. Entonces vamos a hacer eso ahorita, cogemos el tono más claro y de igual manera en círculos. Sin tocar la línea de afuera, porque de esa línea va a ir el tono de afuera y el tono de afuera va a ir más oscuro. Ven cómo les estoy explicando esto para que entiendan. Con los filos llegamos a esta zona y luego para afuera ya alzamos la mano y hacemos raspones nomás. ¿Ven? Raspamos afuera y en los filos oscurecemos. Raspamos afuera y en los filos oscurecemos. Raspamos afuera y en los filos de acá oscurecemos. Así como les voy enseñando, oscurecemos hacia afuera y van dando contraste.
tenemos las nubes claras. Ahorita vamos a limpiar y hacer el fondo, ¿ya? De la misma manera nosotros vamos a coger el tono más claro y empezamos a hacer acá afuera, desde aquí hacia afuera. Usando correctamente los tonos claros y los brillos del tatuaje, ustedes podrán tener un buen resultado siempre. Siempre, muchachos. Ahorita nosotros solamente estamos aplicando el tono claro. Recuerden que el tono claro tienen que hacerlo varias veces hasta que esté bien pulido. Y después del tono claro nosotros vamos a hacer el contraste. Ya tenemos el tono claro aplicado en esta zona, entonces vamos a coger el tono del 50% y empezamos a oscurecer de la misma manera. Empieza a haber profundidad en esta parte. Vamos limpiando bien para que puedan ir viendo cómo se ve. Si se dan cuenta, ya en esa parte del tatuaje se está viendo profundidad. Ya estoy aplicando negro fuerte, negro puro, perdón. Estamos aplicando negro puro ya. Y estamos oscureciendo algunas zonas.
Ya terminamos esta parte de aquí. Vamos a limpiar para ver cómo quedó. Va muy bien, muchachos. Vamos a pulir un poquito más a pulir aquí, que no se vea línea, sino más que termine más en sombra. Con tono claro. Siempre uso las mismas técnicas: el raspado, el barrido y en formas de círculo, raspando la piel. Solamente asiento cuando quiero oscurecer, nada más. Si se percatan muy bien de eso y lo ponen en práctica, lo van a aprender muy rápido. ¿Ya ven? Ahora vamos a empezar a hacer el faro. El faro voy a usar negro puro porque estas dos partes de aquí son negras, solo que tienen un pequeño degradado en medio. Ahora vamos a hacerlo de esa manera. Negro puro, y con negro puro también podemos hacer un degradado en zonas muy pequeñas. Aunque sea relleno, lo pueden hacer en círculos o lo pueden hacer con el barrido directamente. Si se dan cuenta cómo va quedando por el barrido de la mano, como lo hacemos alzando la mano al final. Cogemos tono más claro y empezamos a terminar acá. Y empezamos a raspar nomás. Ya superficial, porque siempre hay un lado más oscuro y siempre hay un lado más claro. Ven cómo va quedando, muchachos. Solamente con esa técnica de sombra va quedando genial, muchachos. Vamos a aplicar más sombras claras de 2 gotas. Son dos lugares oscuros y el del medio es claro, y acá viceversa. Empezamos a hacer tonos claros aquí.
igual con barrido. Continuamos por fuera con el tono más claro. Nosotros a veces necesitamos pasar 2 veces la aguja en la misma sombra clara, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la sombra así, luego la paso así, eso va a hacer que no quede tan rayada la sombra y quede un poco más pulida. Paso así y en antes pasé así. Eso lo hago para que la sombra no quede tan rayada y quede más pulida. Ese es otro consejo muy importante: pasar la sombra de ambos lados. Ven, muchachos, y ese tatuaje va quedando pero bello, muchachos. ¿Qué opinan? ¿Cómo va quedando el tatuaje, muchachos? Espero que les vaya gustando. No puedo hablar muy duro ni explicar mucho porque mi hijo está durmiendo, pero va quedando genial, increíble, muchachos. Voy a terminar esta parte de aquí y creo que hasta ahí lo vamos a dejar para luego hacer muchachos de la otra parte, porque ya es tarde y el video está muy largo. Pero de igual manera vamos a avanzar esta parte de aquí. Aquí es un poco al revés. En esta parte de acá es más oscura, esta, y las otras dos más claras. No se olviden que siempre tienen que ir viendo su imagen de referencia, siempre. Así mismo, muchachos, cogemos negro puro y empezamos desde las esquinas en los lugares más oscuros. Empezamos rellenando las esquinas y de ahí empezamos a hacer los barridos. Ya termino aquí. Hacemos
el péndulo hacia afuera, como les digo, hacia el lugar más claro. Y en esta parte de aquí, muchachos, estamos usando el tono negro puro, el tono medio, y ahorita vamos al tono de 2 gotas. Y tenemos 3 tonos aquí, el tono oscuro, el tono medio y el tono claro. Terminamos esta parte de aquí del tono más oscuro. Ahora vamos a hacer los claros que van de este lado y este lado. Cogemos el de 2 gotitas y el resto agua y empezamos a hacer pero raspados superficiales hacia arriba. Siempre empezamos con el tono más claro, ¿ok? Aunque luego haya que oscurecer un poco más, da igual. Siempre empezamos con el tono más claro. Asentamos un poquito más en las partes más oscuras, pero luego pasamos más superficial y más rápido. Siempre en las líneas y en las esquinas el tatuaje va a ser más oscuro, entonces por esa razón acá vamos a hacer negro puro. Luego que oscurecemos las esquinas de la línea más oscura, nosotros vamos a cambiar al tono más claro y empezamos a hacer barridos hacia afuera. Exactamente agarrándonos desde el tono más oscuro hacia afuera. Siempre tienen que ir hacia la dirección de la sombra más clara.
Si se dan cuenta, muchachos, en todo el proceso del tatuaje hemos hecho las mismas técnicas y el mismo procedimiento en todo el proceso del mismo tatuaje. Los mismos consejos y lo mismo que yo les acabo de enseñar es lo que pusimos en prueba y en práctica para que vean que realmente es así como yo lo hago. Ahora limpio, se ve de otra manera, se ve muy bonito. Lo vamos avanzando muy bacán. Ahí está, muchachos, ahí está la práctica mía de hoy. Es esta. Se me acabaron las servilletas, aparte ya es muy tarde, creo que lo voy a dejar hasta ahí, pero lo importante es que he enseñado a hacer líneas, he enseñado a hacer sombras, he enseñado a hacer rellenos, he enseñado los tonos claros, he enseñado a hacer lo que es el diluido de las tintas, he enseñado a cómo coger la máquina, cómo mover la mano. Entonces muy importante es el video, valió la pena. Espero que le saquen el mayor provecho y apenas yo termine este diseño lo estaré subiendo al grupo, así que pilas. Me gusta mucho cómo va quedando muy bello, precioso. Espero que apoyen el contenido.